Buenos días, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a empezar hoy con un vídeo de lengua, con la explicación de lengua de la parte de gramática, ¿vale? Vamos a hablar de los numerales e indefinidos, ¿de acuerdo? Estos son, en cuanto a tipo de palabra, serían un tipo de determinante, ¿de acuerdo? Ya habíamos estudiado los sustantivos, habíamos estudiado los adjetivos y habíamos estudiado los verbos. Sustantivos eran palabras que servían para nombrar a personas, animales o cosas. Por ejemplo, podía ser perro, ¿vale? Adjetivo, me decían cómo era o cómo estaba el sustantivo. Perro, pues si yo pongo grande, me dice cómo es o cómo está el perro, ¿vale? Y los verbos indicaban acciones. Por ejemplo, en este caso, ¿qué haría el perro? Pues sería corre, ¿de acuerdo? ¿Qué me faltaría por saber? Los determinantes. En cuanto a determinantes, hemos trabajado, ya hemos visto muchos tipos de determinantes. Entre ellos, por ejemplo, lo primero que estudiamos, los artículos, ¿vale? Que podían ser determinados o indeterminados. ¿De acuerdo? Teníamos los artículos y podían ser de dos tipos, determinados o indeterminados. Los determinados eran, por ejemplo, el, la, los y las, y estos eran un, una, unos y unas. ¿Vale? También habíamos visto los demostrativos, que nos indicaban la posición del sustantivo respecto al que habla. Por ejemplo, teníamos este, ese o aquel, ¿vale? Este si estaba cerquita al sustantivo, este perro quiere decir que está cerquita, ese perro que está a distancia media y aquel perro que está muy lejos, ¿de acuerdo? Con respecto al que habla. Vale, hemos visto artículos, hemos visto demostrativos, también hemos visto posesivos, que lo vimos hace poquito, que indicaban posesión y que, por ejemplo, teníamos mi, tu, su, nuestro, vuestro, suyo, ¿vale? Etcétera, junto con el femenino. ¿De acuerdo? Estos serían los posesivos. Todos estos son determinantes. Por ejemplo, podría decir mi perro grande corre mucho, podría decir, por ejemplo. ¿Y cuál es el que vamos a ver ahora de los tipos de determinante? Acordar artículos, demostrativos, posesivos. Y ahora vamos a ver dos tipos, que son los numerales y también los indefinidos. ¿Vale? ¿Por qué se ven juntos? Porque tienen mucho en común, ¿de acuerdo? Estos son determinantes y estos también son determinantes. Este lo vamos a poner aquí abajo. Los numerales expresan cantidad u orden, cualquiera de las dos cosas, de manera precisa. ¿Qué significa eso de manera precisa? Que me dicen exactamente la cantidad que es, ¿vale? Los numerales pueden ser o bien cardinales o bien ordinales. Este es muy fácil porque los ordinales expresan ¿qué? Expresan orden. Entonces sería, por ejemplo, primero, segundo, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo podría decir el primer perro, ¿vale? Y estáis diciendo en qué orden está el perro. Después estarían los cardinales, que expresan cantidad precisa, que sería por los números 1, 2, 20, etcétera, etcétera. ¿Vale? Estos serían los cardinales. Y tanto este como este, los dos, son numerales. Y ahora tenemos los indefinidos, ¿vale? Que solo hay un grupo y que expresan cantidad, pero de manera imprecisa. Aquí tendríamos algunos ejemplos, como por ejemplo, algún, ningún, varios, bastantes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ejemplos, por ejemplo, de este, pues podríamos decir 20 niños fueron ayer de excursión, ¿vale? Estos serían de los cardinales. ¿De acuerdo? De los ordinales, pues en la segunda fila está sentada mi prima, ¿vale? Y de los indefinidos, pues podríamos poner
algunos profesores mandan mucha tarea, por ejemplo, ¿vale? Estos serían todos ejemplos. ¿De acuerdo? Bueno, ya estaría más o menos explicado. Si tenemos alguna duda, aquí en nuestro libro, ¿vale? Viene explicado de una manera más extensa y también vienen explicados varios ejemplos. ¿De acuerdo? En cuanto a las actividades que tenemos que hacer, el número 1 dice copia los numerales de estas oraciones y clasifícalos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues veremos. Vamos a ver. Si yo me pongo aquí, vamos a hacer un cuadradito para explicar las actividades. En el frutero hay 3 manzanas. ¿Cuál sería el numeral? El numeral sería 3. Yo lo copio, ¿vale? ¿Y qué tendríamos que decir? Lo tendremos que clasificar en si son cardinales o si son ordinales, ¿de acuerdo? O bien copiamos todos los numerales y le ponemos aquí, por ejemplo, que sería cardinal. O también podemos poner cardinales, ordinales, que es como está en el libro, y los vamos colocando debajo. Por ejemplo, lo colocaría aquí con los cardinales. ¿De acuerdo? De las dos maneras me vale, como queráis hacerlo. También vamos a hacer la actividad número 2. Escribe los numerales que corresponden a estos números, ¿vale? Ten en cuenta que los numerales cardinales hasta el 30 se escriben en una sola palabra y a partir del 30 en 3 palabras, ¿vale? Entonces, ¿qué tendríamos que escribir? Tendríamos que escribir la palabra 19. Me están diciendo que 19. Me están diciendo que todos los números hasta el 29 van todos juntos en una sola palabra. 29. A partir de aquí ya vendría el 30 y de aquí ya separamos 30 y 1. Pero, por ejemplo, el 21 se escribiría 21, todos juntos, ¿vale? Bien, y el último que haremos será la actividad número 3. Escribe los cardinales que corresponden a estos ordinales. Quiere decir que si aquí tengo el undécimo que puesto me indicaba. El undécimo quiere decir que era el puesto número 11. Pues yo voy a copiar undécimo, voy a poner un igual y escribo el número ordinal. Lo voy a escribir con cifra y con letra, ¿vale? Porque ya que estamos en lengua, tendremos que ponerlo con letras también. ¿Entendido? Hasta ahí. Hoy solamente 1, 2 y 3, el 1 y 2 de la página 116 y el 3 de la 117. Pues nada, hasta luego.